en 2 minutos empezamos. Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar de una vez, ¿ya? ¿Se ve la pantalla? Sí, doctora, se ve. Ya. Este sería el tema, bueno, 2, digamos, ¿no? Es el contexto en el que vamos a estudiar o se desarrolla la nutrición humana. Habíamos dicho que el cuerpo humano tiene una estructura muy compleja, pero a pesar de su complejidad tiene una composición química determinada. ¿Por qué decidimos eso? Porque estamos marcados por lo que somos, ¿no? Cada uno de nosotros, por la piel, y su composición química es determinada. Sin embargo, lo más interesante es que tiene una capacidad específica para desarrollar sistemas de adaptación a diversas situaciones. Por ejemplo, si tuviéramos que por trabajo ir a, no sé, a una región donde cercana al Polo Norte, por decir, seguramente nuestra anatomía, concentración sanguínea, etcétera, se va a ir adaptando a esas condiciones climáticas. Muchas veces el cuerpo también se adapta a modos y sistemas de alimentación diferentes según las regiones, según las costumbres, según las situaciones y demás. Tiene una capacidad de adaptación asombrosa el cuerpo. Él siempre va a luchar por sobrevivir, ¿no? Esa es la intención. Esa composición química del cuerpo, digamos, si queremos cuantificar en materia seca, el elemento más abundante es el carbono, ¿no? Le sigue el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Pero si lo vemos con referencia a un contenido acuoso, el elemento, porque sabemos, también les he dicho ya en prácticas, que somos más agua que otra cosa, el elemento más abundante en este caso sería el oxígeno, recién le sigue el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. Bueno, se supone que casi todos los elementos que se encuentran en la naturaleza, ¿no?
Luego también las concentraciones de los electrolitos, principalmente sodio, potasio y cloro, reflejan las necesidades corporales intra y extracelulares, ¿no? Todos estos elementos tienen que saberlos, ¿no? En este cuadro podemos ver, por ejemplo, lo que acabamos de hablar, ¿no? En la composición, tomando en cuenta el agua, el 65% es oxígeno, luego viene 18% carbono, hidrógeno, más o menos se supone, ¿no? Que es un promedio, hidrógeno 10, nitrógeno y otros elementos. Esos otros elementos, por si acaso, a pesar de que algunos de ellos puedan estar en trazas, nadie puede vivir sin ellos. Tienen que existir y tienen su razón de ser en el que se encuentren en cantidades tan pequeñitas, ¿no? A ver, por ejemplo, nadie vive sin yodo, nadie vive sin hierro, de los más conocidos estoy diciendo, ¿no? Selenio, el zinc, y demás, ¿no? Entonces hay que considerar que aunque fueran, entre paréntesis, concentraciones pequeñas, tienen funciones vitales, ¿no? Ahí habla de que el promedio de un hombre de 70 kilos tiene aproximadamente 7 por 10 a la 27 átomos y contiene al menos trazas detectables de por lo menos el 60 elementos químicos, ¿no? Algunos todavía ni siquiera se conocen exactamente la función, por eso dicen de que se cree que alrededor de 20, se cree, pero no se sabe con exactitud cuál es la función de esos otros elementos que todavía no se conocen, que se han detectado en el cuerpo, pero que no se conocen en realidad su función. Aquí es otro modelo o forma de presentar la composición a nivel atómico, a nivel molecular, a nivel celular, ¿no? A nivel del tejido, bueno, y el cuerpo, ¿no? Y las dependencias del líquido extracelular e intracelular, ¿no? De acuerdo, dice, con la Organización de Naciones Unidas en la Alimentación y la Agricultura, como la FAO, un adulto sano, bien alimentado, generalmente está estructurado en tres componentes, aproximadamente un 15% de grasa corporal, 55% de masa celular corporal, ¿no? Y 30% de tejido de soporte. El tejido de soporte sería el plasma, el huesos, la parte sanguínea, ¿no? Y la masa está formada por tejido muscular principalmente. En promedio, un adulto sano debe contener entre 5 a 5,5 litros de sangre, más menos, chicas, no se asusten, ¿no? Porque depende incluso del lugar donde vivimos. Y el porcentaje de agua, ¿no? Habíamos visto cuando estábamos en feto, somos agua. El bebé recién nacido está entre 75 y 80%, el adulto normal un 70% y la persona anciana 50%, ¿no? Entonces, fíjense, quizás aquí está un poquito más alto que lo que es los valores promedio, em, pero la gráfica es, digamos, eh, muy elocuente para ver la cantidad tan importante de agua que tenemos, aún siendo ancianos, ¿no? Por otro lado, otro dato importante, ¿por qué es tan importante toda esta composición para estudiar nutrición? Porque justamente vamos a alimentar con esos elementos que forman parte de nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo humano, por otro lado, en número contiene alrededor de 75 billones de células, ¿no? Y existen al menos unos 200 tipos de células que componen el cuerpo humano. Y de eso aproximadamente 0,85% del cuerpo compone magnesio, potasio, los elementos pequeños que habíamos visto, ¿no? Y eh,
Por otro lado, también como dato interesante es el tamaño y peso de los distintos órganos en el cuerpo, ¿no? No solamente como dato antropométrico aislado, ¿no? Sino que hace referencia a la actividad metabólica que tiene cada órgano, ¿no? Aunque no siempre el tamaño está relacionado con la función que vaya a desempeñar, ¿no? De todas maneras, por ejemplo, por una persona de unos 70 kilos, la cantidad de músculo es alrededor del 41.5% de su peso corporal. El tejido graso normal, un 18%. Eso. Por supuesto que cuanto más gorditas, seguramente eso se desequilibra, habrá menos músculo, más grasa, ¿no? El esqueleto alrededor del 15.8%, la sangre un 8%, la piel 6.9%, el cerebro 2.4%, el hígado 2.3%, el estómago e intestino 1.8% y el corazón 0.47%. Como les he dicho, por si acaso, no quiere decir que porque aquí el corazón solo sea 0.47% del peso corporal, no tenga función, nadie vive sin corazón, ¿no? Y también algo les hablé en las prácticas es la importancia del crecimiento corporal, porque en función a este crecimiento también están las necesidades nutricionales, ¿no? Las fases de máximo crecimiento, rápido crecimiento, perdón, en vez de máximo rápido, la infancia y la niñez y la edad de la pubertad, ¿no? A medida que aumentamos el crecimiento corporal, también aumenta la superficie corporal, por supuesto, porque vamos creciendo, ¿no? El crecimiento de los órganos, sin embargo, el neuronal, por ejemplo, su máximo crecimiento en volumen está en la primera infancia. De ahí la importancia de una buena alimentación desde el vientre hasta esta etapa, por lo menos, ¿no? En realidad hemos visto que debería ser hasta que dejemos de crecer mínimamente, ¿no? Pero el cerebro y todo en esas etapas alcanzan su máximo crecimiento. El linfoide antes de la pubertad, el genital en la pubertad, es el sistema nervioso central, máxima intensidad de desarrollo tiene lugar antes del nacimiento, imagínense. ¿Ya sabían todo esto ustedes? ¿Han visto en fisiología, seguro? Chicos, ¿están escuchando? Están calladitos, es que algunos creo que prenden su móvil para hacerme creer que están ahí, no atienden. Después, estos procesos de crecimiento se dan a través de lo que se conoce con el nombre de hiperplasia e hipertrofia, ¿no? Hiperplasia, proliferación celular, hipertrofia, expansión celular. ¿Sí? Y fuera del crecimiento normal celular, eh, tenemos el proceso de regeneración y reparación de los tejidos gastados, ¿no? No nos olvidemos ahí que hay células que tienen apenas minutos de vida, ¿no? Si no es menos. Esta regeneración y reparación de los tejidos gastados o dañados está relacionada con el índice mitótico normal y el turnover celular. El sistema nervioso central, tejido muscular, nervioso, tiene capacidad regenerativa. No es ahora tan cierto de inexistente, pero lenta, ¿no? Es decir, antes se creía que no existía, pero ahora sí. Sí, ahora se sabe que, bueno, el tejido neuronal, sobre todo ahora se sabe, el sistema nervioso central, que tiene posibilidad de regeneración, no tanto así en el tejido muscular. Por eso, en el caso de que si un perro nos muerde, nos deja un agujero, no se llena, ¿no? Bueno, y si hay hay un proceso de cicatrización, por eso dice prácticamente inexistente, ¿no? Igual el riñón, por eso
Corazón, riñón son los órganos que cuando están muy mal, lo que se hace es reemplazarlos, ¿no? Sin embargo, en el tejido epitelial dérmico, del dermis, las células sanguíneas, la regeneración es notable. Los glóbulos rojos los regeneramos cada 21 días y el tejido epitelial algunas veces diario. Los cambios en la composición corporal con la edad, es que hay un error de escritura, ¿no? A medida que vamos envejeciendo, como hemos visto en el gráfico, disminuye el contenido acuoso, pero también cambia la relación intra y extracelular. Creo que les he dicho que en el agua intracelular es mucho más abundante que el agua extracelular, por si acaso, a pesar de que no pareciera es así, ¿no? Y eso cambia porque al cambiar y al disminuir sobre todo el contenido de agua durante la vejez o cuando vamos envejeciendo, también hay cambios en las concentraciones de electrolitos y otros componentes, ¿no? Otro dato interesante es que la grasa corporal aumenta desde que nacemos hasta la adultez, ¿no? El agua, ya sabemos, disminuye con la edad y el calcio, magnesio, fósforo, que son parte de la hidroxiapatita, así se llama la masa ósea, que por si acaso no son los 3 elementos nada más, ¿no? De que sean los mayoritarios, sí, pero ahí tenemos eh, muchísimos otros minerales que forman parte de esa estructura ósea, pero los que se encuentran en mayor cantidad es estos 3, ¿no? Y bueno, aumentan hasta que, sobre todo a nivel, digamos, de tejido óseo durante el crecimiento, ¿no? Sin embargo, esto también es interesante, hay gran variabilidad en los individuos, ¿no? El contenido de elementos químicos en los tejidos, ¿no? Que dependerá incluso del ambiente, lugar, actividad de trabajo, raza. Bueno, ahí sí hay una variabilidad en los individuos, ¿no? Concentración de las biomoléculas específicas, desde proteínas a azúcares, ¿no? La alimentación tiene un rol importante, ¿no? Y está motivada por eso por múltiples factores fisiológicos y patológicos, factores genéticos, factores alimentarios, factores inmunológicos, estrés psicológico y toda esta variabilidad en los individuos, como les he dicho, está adscrita al líquido intracelular, es decir, en el medio intracelular somos únicos, no hay otro igual que nosotros, que cada uno de ustedes. Después, el organismo siempre, por otro lado, mantiene constantes las características del líquido extracelular que baña todas y cada una de las células de la economía. Eso, por ejemplo, como especie nos ayuda, porque no solamente nos permite, digamos, tomar como referencia para el diagnóstico de muchísimas enfermedades, concentraciones de glucosa en sangre, concentraciones de lipoproteínas, de proteínas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una constancia en la composición del líquido extracelular y es similar, no estoy diciendo idéntica, similar en ese medio en la especie humana. Y por otro lado, otro dato bien importante es que el cuerpo mantiene a través de un proceso que como es la homeostasis, ¿cómo se llama? La constancia de esa composición. Es a través del mecanismo de la homeostasis que se mantiene, ¿no? Para esto hay muchas actividades simultáneas y coordinadas de los órganos corporales para trabajar y mantener esa homeostasis. Está orientado a mantener el líquido extracelular
y las características físicas, químicas y nutricionales constantes a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, ya les he dicho, no tenemos reservas de músculo nosotros. Perdón, no tenemos reservas de proteínas. Los músculos no es un lugar de reserva de proteínas. Pero en el caso de que, por ejemplo, en un niño desnutrido o en una persona que no se alimenta bien, para sobrevivir necesita proteínas viscerales, así reciben el nombre, y las proteínas más importantes, ya sea de transporte, etcétera, que están justamente en el líquido extracelular cumpliendo funciones vitales de vida, y no le queda más que recurrir a su tejido muscular para ir degradándolo y bombeando aminoácidos para que pueda sintetizar, para mantenerse con vida lo más que pueda. No, tampoco va a terminar sus músculos, no ocurre eso, ¿no? Pero por eso mismo hay un desequilibrio de la osmolaridad en los niños desnutridos, sobre todo de tipo kwashiorkor. Cuando la deficiencia, sobre todo proteica, empiezan a hincharse. Lo mismo ocurre en los quemados, cuando los queman se hinchan. ¿Por qué? Porque estamos destruyendo gran parte de proteínas, ya sean epiteliales o musculares, en algunos casos, si la quemadura es muy profunda. Entonces hay ese desequilibrio y se hinchan por la variación del medio extracelular que trata de compensar, ¿no? ¿Me entienden, chicos? ¿Me están siguiendo? Sí, doctora. Ya, porque realmente si no me preguntan y no me están siguiendo, no sé si vale la pena que haga tanta explicación. Entonces, esa homeostasis corporal no, no solamente para mantener los alimentos, ¿no? Ayuda a mantener la temperatura corporal, mantener las concentraciones no solo de glucosa, sino también de otros elementos en la sangre, mantener la cantidad de agua y de iones, preservar el pH dentro de ciertos límites, ¿no? O rangos, es decir, es fundamental ese proceso que se da en el medio extracelular. Ahora, a la localización intracelular de los procesos metabólicos. Ya les he dicho que todo el metabolismo ocurre dentro de las células, ¿no? En una célula determinada que no son el resultado, no son más que es el resultado de las funciones metabólicas y los componentes bioquímicos específicos de cada persona, así como de las rutas metabólicas propias en función de las necesidades de esa célula, dependiendo de dónde, a qué órgano, tejido y órgano pertenece esa célula, ¿no? El metabolismo se puede definir como el conjunto de reacciones catalizadas mediante enzimas que tienen lugar en un organismo o ser vivo, especialmente dentro de la célula, ¿no? Se describe con un estado de equilibrio dinámico entre los constituyentes químicos de la célula. La regulación de los procesos catabólicos y anabólicos mantienen el equilibrio de la célula, ¿no? Porque a pesar, eso quiere decir, por ejemplo, a pesar de que yo siga bombeando glucosa a la sangre no necesariamente va a ser ATP, 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 ATP. La célula va a llenar su requerimiento de ATP, lo que necesita esa célula en función, ya estoy diciendo, de necesidad de esa célula, de donde sea. Lo demás ya ella verá si lo transforma en grasa, si lo elimina, degradándolo o qué hace, ¿no? Pero no es que indefinidamente va a hacer un solo proceso, ¿no? Luego, siempre hay una interrelación metabólica entre los tejidos, ¿no? Principalmente en el hígado, tejido muscular y tejido adiposo. Generalmente van a ver cuando yo explique metabolismo de los macronutrientes, voy a hacer referencia a la relación que hay entre hígado, músculo, esqueleto y tejido adiposo, ¿no?
Son tejidos especializados que deben funcionar juntos de forma ordenada y dinámica. ¿Para qué? Para responder a la presencia de sustancias nutritivas en exceso luego de una comida, iniciando procesos de almacenamiento o para movilizar, si es que se demanda combustible ante requerimientos energéticos. La integración de las vías metabólicas requiere dos niveles de control que se logra mediante señales intracelulares y señales extracelulares. Las señales intracelulares es el control inmediato de las vías metabólicas. Requiere de la presencia y estado de cofactores y sustancias nutritivas. Ejemplo de esto está la relación, por ejemplo, de ATP y AMP, ¿no? La relación de el nicotina-adenina dinucleótido reducido y NAD oxidado, acetilcoenzima A y coenzima A, ¿no? Eso a nivel intracelular y a nivel, algunos ejemplos, ¿no? Y señales extracelulares, el líquido extracelular provee un flujo constante de sustancias nutritivas y de hormonas que actúan como reguladores del metabolismo. De este modo, un elevado nivel de glucosa sanguínea suministra a las células los hidratos de carbono necesarios, por ejemplo, ¿no? Además de hormonas o otras sustancias que se requieren para la utilización, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de la glucosa, ¿no? Y finalmente, es un cuadrito resume que la nutrición humana se da a través de la alimentación. En la alimentación es la encargada de suministrar los nutrientes, ¿no? Esos nutrientes que permiten que la dieta sea equilibrada o desequilibrada, ¿no? Hemos dicho que la alimentación era un proceso voluntario, ¿no? En cambio, la alimentación ya no. Perdón, estoy hablando acá. He dicho que la alimentación es un proceso voluntario, en cambio la nutrición es un proceso involuntario, ¿no? Una vez que ya estén los nutrientes dentro de nuestro cuerpo, no podemos decir asimilate, no te asimiles, o ya no está en nuestras manos la decisión de todo ese proceso de absorción, transformación, metabolismo y excreción que va a tener eh, ese nutriente, ¿no? Cuando hablamos de nutrición equilibrada, se busca cubrir los requerimientos energéticos. Aquí hay un error, por si acaso, los requerimientos proteicos, ¿no? Nutricionales, donde debería estar entre paréntesis proteínas y grasas y otros nutrientes, y las necesidades de agua, ¿no? Luego, ¿por qué? Porque todos estos nutrientes en general completos, en una dieta equilibrada, donde no deben faltar las vitaminas, los minerales y los 3 macronutrientes, puedan cumplir las funciones reguladoras, las funciones estructurales, las funciones energéticas, ¿no? Que son llevadas a cabo por justamente los nutrientes que acabo de nombrar. ¿Y dónde se encuentran? ¿En qué alimentos? Bueno, vitaminas y minerales principalmente en verduras, hortalizas, frutas, además de leche y derivados. Por si acaso, también en la carne y en otros nutrientes hay, en huevos, por ejemplo, hay vitaminas, hay minerales. Por ejemplo, un huevo es rico en vitamina D, en vitamina A también, parte, ¿no? Y también tienen minerales, tiene la carne y el pescado tienen calcio, magnesio, fósforo, mucho fósforo, etcétera, ¿no? Entonces, quizás esta es una referencia, no es este cuadro que lo vi en internet, pero que no es cerrado. ¿Está claro, chicos? Joven. Sí, doctora. ¿No? Que como referencia siempre se dice vitaminas y minerales, ¿dónde? En frutas y verduras. Por eso, ¿no? No porque los otros no lo tengan, a excepción de los lípidos, ¿no? En los lípidos hay muy poca cantidad
Bueno, lípidos y grasas, si son naturales y no procesadas, posiblemente todavía sean fuente de vitaminas liposolubles, por ejemplo, pero no tienen proteínas, por ejemplo, ¿no? Y también muy pocos minerales, ¿no? Algo así. Y en hidratos de carbono, las fuentes más importantes son los cereales y derivados y también los azúcares, ¿no? Cuando digo azúcares, no me estoy refiriendo solamente a la sacarosa, por favor, ¿no? Azúcares se llaman todos los monosacáridos y algunos disacáridos. En las desequilibradas, que generalmente una dieta desequilibrada con el tiempo siempre va a producir problemas de salud, puede tener más incidencia en la edad adulta y otras veces también en la adolescencia. No solamente los que están citados aquí como caries, anorexia o bulimia, ¿no? Sino también, sobre todo, el retardo del crecimiento o talla baja, ¿no? En la edad adulta, si la dieta continúa desequilibrada, son factores importantes para obesidad, para el cáncer o para enfermedades como aterosclerosis, osteoporosis o otro tipo de patologías, ¿no? Con eso he terminado esto y vamos a continuar con otra, así que ahora nos vamos a pasar a esta. Antes, chicos, quería decirles que el tubo digestivo no lo voy a detallar, les voy a pasar las gráficas para que sepan qué aspectos me gustaría que pongan más énfasis, porque ustedes han visto con lujo de detalles en anatomía y fisiología, así que es un tema importante que hay que recordar. Es parte del examen, pero no voy a perder tiempo en dedicarme a explicarlo porque ustedes ya lo conocen. Así que el tema 3 sería tubo digestivo y pasaríamos al 4, que sería, este sí es un tema nuevo por la importancia actual, lo he introducido ya desde el año pasado, que es microbiota. A nivel de la gran mayoría de la superficie de nuestro cuerpo existen bacterias, tanto residentes como comensales, ¿no? Es decir, que viven permanente y otros que interactúan algunas veces temporadas pequeñas. A esta población se le llama microbiota. Microbiota son todos los microorganismos que están en nuestro cuerpo, no solamente en la superficie, ¿no? La gran mayoría puede estar en la superficie, pero están dentro del cuerpo también. El microbioma se refiere a la colección de los genes que presentan estas comunidades y nichos ecológicos microbianos. Entonces, la microbioma se refiere al microorganismo y a los genes que producen, que tienen estos microorganismos, porque estos van a, de alguna manera, interferir también en nuestro sistema inmunitario, ¿no? Durante, por ejemplo, en las primeras etapas de vida, el microbiota, el microbioma de un individuo son muy escasos, pero mediante la interacción con su medio ambiente, por ejemplo, cuando la mamá, ¿qué se dice? Pare, cuando da a luz al bebé, si este mecanismo ha sido de forma natural, es muy beneficioso para el niño. Lastimosamente, en los últimos años, con y sin motivo, los médicos buscan la cesárea, ¿no? Quizás por el cobro, no sé, no me explico. Pero la mujer debe intentar dar a luz de forma natural, porque es el primer choque de ese bebé con la flora microbiana de la vagina y es el primer impulso de su sistema inmunitario. Cuando yo termine, Jorge, es re importante. Y después, ¿por qué? Será capaz de desarrollar y además de nutrirse de los microorganismos a través de mecanismos de simbiosis, siempre y cuando estos no sean de naturaleza patógena, por supuesto, ¿no? Porque
Si, por ejemplo, esa mamá está infectada de enfermedades virales graves, como algunos ejemplos que se llama el SIDA y demás, son patógenos que no queremos que el niño los adquiera y los adquiere justamente a través de ese proceso. En este caso, es mejor una cesárea, ¿no? En estos niveles de superficies corporales también existen fenómenos de vigilancia inmunológica que le permite el crecimiento y la proliferación de nichos microbianos, ¿no? Siempre resguardando la homeostasis corporal, pero es el primer impacto que tiene el bebé con estos microorganismos y su sistema inmunitario. De ahí la importancia, ojalá ustedes, si todavía no son mamás, se cuiden y bueno, den a luz de manera natural y no a través de cesáreas. La microbiota es indispensable para el correcto crecimiento corporal y el desarrollo de la inmunidad y la nutrición. No es posible un ratito, perdón, joven, porque hay que abrir la puerta, sacudir, y yo estoy aquí. ¿Podría estar haciendo abajo algo? Ya, y después. Yo ya me voy a ir. De los chicos, ese. Y la disbiosis es otro término que tienen que grabárselo, por favor. Dice que esta microbiota, antes de hablar de la disbiosis, es indispensable para el crecimiento correcto de ese niño, el desarrollo de la inmunidad e inclusive de la nutrición. Las alteraciones de la microbiota podrían explicarse por lo menos en parte de algunas epidemias de la humanidad, como es el asma, incluso la obesidad a largo plazo. Imagínense eso. Es decir, de que ese contacto, el desarrollo correcto de un niño por nacimiento normal, el tomar el calostro, el alimentarse de la leche materna, ya está evitando algunas enfermedades posibles en ese bebé, ¿no? La disbiosis, que es una alteración de la composición y funciones de los microorganismos, se ha asociado a una serie de trastornos gastrointestinales que incluyen, por ejemplo, hígado graso no alcohólico, enfermedad celíaca o síndrome de intestino irritable. Es decir, cuando hay alteraciones digamos, o otro tipo de microorganismo o ausencia de estos microorganismos que de algún modo va a influenciar positivamente en la salud del niño o en la persona, es que ahora se relacionan con enfermedades que antes le dábamos o buscábamos otras causas, a eso me refiero. El objetivo de recopilar la información sobre estas relaciones se centra en analizar las interacciones que existen entre los distintos sistemas de vigilancia inmunológica con la actividad de la microbiota que normalmente tenemos, la forma en que estas relaciones permiten el correcto mantenimiento de la homeostasis del cuerpo, que ya sabemos que es el equilibrio, ¿no? Las condiciones desarrolladas ante desequilibrio o fenómenos de disbiosis, evitar procesos de disbiosis o presencia de microorganismos patógenos, porque estos microorganismos con los que vivimos, o entre comillas, naturales, son los que evitan incluso la presencia o el que se reproduzcan bacterias dañinas para el cuerpo. Hasta en eso beneficia. Por si acaso, la relación de microorganismos, no sé si estaba más adelante o más atrás, es de 10 a 1. Por cada célula, 10 microorganismos, más o menos. Así que imagínense la cantidad de microorganismos que hay en nuestro cuerpo. Estos conocimientos podrían permitir ahora, ¿por qué ha aumentado este tema, chicos? Porque en el mundo entero y sobre todo en los países desarrollados y también en algunos países grandes latinoamericanos como la Argentina, el Brasil, este tema
es, digamos, ya no ni siquiera ahora, hace unos 5 años, tiene muchísima relevancia, porque está dando explicación a, sobre todo, las enfermedades autoinmunes, que son el boom de este momento, ¿no? Las enfermedades autoinmunes, artritis, artrosis, aterosclerosis, no sé qué, y puro enfermedades autoinmunes, es decir, que no tienen, digamos, una explicación incluso de cómo aparecen, no, tienen que ver con esto y algunos tipos de cáncer y demás, y además su conocimiento y su estudio de esto está teniendo implicancia hasta no solamente en detectar enfermedades o prevenir enfermedades, sino también en la curación, tratamiento y demás. Así de grande es esta área, chicas. Por ahí algunos de ustedes se pueda dedicar a esto, van a aparecer laboratorios seguramente, como ya hay en otros países, para poder cuantificar, analizar, ver, o ya hay en el mercado probióticos de todo tipo, que muchas veces son aconsejados ya por los gastroenterólogos como parte de tratamientos. Se ha abierto que varios tipos de microorganismos específicos de estos probióticos se usan para poder combatir el Helicobacter pylori, que se ha vuelto tan resistente a los tratamientos clásicos, que son tan duros porque te dan una metralla de antibióticos, ¿no? Y en dosis elevadísimas, pero que en los últimos años se está viendo que más bien tratamientos con probióticos son más efectivos. Estos conocimientos además podrían permitir el desarrollo de terapias basadas en microbiomas, ¿no? Porque ya les he dicho que era microbioma la relación de los genes de estas bacterias sobre nuestro sistema inmunitario, en donde la deducción de la expresión de determinados factores genéticos, microbianos e inmunológicos, tanto estimuladores como inhibidores, puede ser beneficiosa a la hora de regresar al equilibrio ecológico y a la homeostasis corporal. Justamente aquí resume lo que acabo de explicar. De ahí que está tomando muchísima importancia. Si ustedes van a internet van a encontrar, pero gran cantidad de información sobre estos temas de actualidad ahora. El cuerpo humano posee una diversidad de ambientes, de nichos, de micronichos, que están colonizados por diferentes grupos de microorganismos, donde predominan las bacterias. Estas comunidades microbianas y su material genético, que es el microbioma, establecen una relación, establecen con el huésped una relación de simbiosis, de comensalismo o mutualismo, y eso recibe nombre de microbioma. Por otra parte, el término de microbioma se refiere simplemente a la población microbiana en estos ambientes, ¿no? La relación entre las células que componen, bueno, aquí está lo que ya les había dicho, es de 10 a 1, que por cada célula humana hay 10 células microbianas, ¿no? Y además, algunos autores dicen que el cuerpo puede ser considerado como un supraorganismo. ¿Por qué? Ahora, ¿no? Porque está formado por un componente humano, que es el genoma humano, y otro, el genoma microbiano o metagenoma. Justamente esto, por ejemplo, es objeto de estudio actualmente. En muchos países se está estudiando el metagenoma, es decir, el genoma de esos microorganismos que viven con nosotros. Imagínense si es tan importante, si por cada célula hay 10 de estos, quieren saber los científicos realmente cuál es la función verdadera, exacta, que pueda ser controlada, etcétera, etcétera, de estos microorganismos en nuestro cuerpo, ¿no? De tal manera que para comprender la diversidad genética y fisiológica del hombre se debe caracterizar al microbioma y los factores que afectan tanto su evolución como su distribución. Por eso están siendo objeto de estudio. Qué interesante, ¿no, chicos? ¿O no les interesa? Sí, doctor. ¿Lo habían Sí, visto doctor. antes?
¿Ya les habían hablado en microbiología? Sí, doctora, sobre el microbioma. ¿Ya han llevado el tema? Sí. Ah, qué bien. Qué bien, me alegro. Entonces, de repente yo estoy un poco de más. No, doctora, igual la explicación está bien para entender mejor. Porque es un tema boom en el momento. La flora endógena del cuerpo humano no se conoce bien, justamente por eso es objeto de estudio actualmente. Porque desde el 2001 se ha publicado ya la secuencia del genoma humano. Ha sido un logro supremo, ¿no?, en la biología. Pero, dice, estaría incompleto hasta que se comprendan las actividades sinérgicas que existen entre el humano y los microorganismos que viven dentro y fuera de nosotros, ¿no? Por eso, ahora se lleva a cabo el segundo proyecto del genoma humano, que implicaría un inventario exhaustivo de genes y genomas microbianos en los 4 sitios principales de colonización microbiana del cuerpo humano. Es decir, los microbios de la boca, del intestino, de la vagina y de la piel. A este segundo proyecto se denomina Proyecto de Microbioma Humano, HMP, así se abrevia. Todavía no se ha completado porque son tantos, que, bueno, hay grandes avances. Seguramente en microbiología han citado algunos, pero no se ha completado, ¿no? Por ejemplo, en esta gráfica, ustedes con un poquito más de paciencia y de tiempo van a mirar en cada uno de estos órganos el tipo de bacterias y la concentración, pero de ya la actinobacteria es el más numeroso casi en todos, ¿no? Bueno, aquí no había habido en el intestino delgado, perdón, sino el firmicutes, ¿no? Y así ustedes van a ver cuáles son la mayoría. En el pene, por ejemplo, había habido proteobacterias sobre todo, ¿no? Y así sucesivamente. Y esto es solamente la cuantificación de cada uno de estos órganos o lugares. Tienen que ver el genoma de estos microorganismos que se encuentran, que si ustedes se fijan no es uno solo, sino son y de repente aquí en este gráfico no están todos los microorganismos que hay en cada uno de estos lugares, ¿no? La microbioma y distribución en el organismo, bueno, hemos visto que dice que están principalmente, y de ahí la importancia, en el tracto gastrointestinal, el cual ya sabemos que el tracto gastrointestinal tiene un área aproximada de 400 metros cuadrados de superficie. Se pueden imaginar qué grande es esa superficie, y constituye así la segunda superficie más grande del cuerpo, después del tracto respiratorio, ¿no? Y alberga alrededor de una flora microbiana de 10 a la 1 microorganismos bacterianos por centímetro, creo. Y además hay más de 500 especies diferentes. Los resultados justamente del proyecto de microbioma humano, que se abrevia como HMP, han demostrado la existencia de una gran variabilidad de los microorganismos que habitan el tracto gastrointestinal. Por favor, alguno de sus micrófonos está abierto. Chicas, fíjense cuál de ustedes tiene abierto su micrófono y está molestando lo que habla. ¿Ya? También seguramente ustedes han visto los tipos de microbiota, ¿no? Hay la microbiota residente, es decir, en la que está presente casi toda la vida del individuo y no muestra grandes fluctuaciones, ¿no? En cambio, la microbiota transitoria muda de forma constante debido a la dieta, al uso de antibióticos, a la edad, al clima, ¿no? Y
hasta el jardinero me molesta. En cuanto a la relación de esta microbiota con el huésped, parece que pueden ser de 3 tipos las más comunes: la comensal, la mutualista y la parasitaria. Ustedes ya saben eso, ¿no? Asimismo, una bacteria puede ser colonizada en la bacteria vaginal y contaminante en la mucosa oral, o establecer algún tipo de relación anterior en función del contexto del huésped, ¿no? Que puede ser nutrición, coinfección, marco genético. Es decir, muchos microorganismos tienen un sitio de preferencia, un lugar, y cumplen una función allá, que cuando se ubiquen en otro lugar puede muchas veces causar daño en ese otro lugar, o provocar un desequilibrio de las bacterias que normalmente deben existir en ese otro lugar, etcétera, etcétera. A eso se refiere. Luego, ¿cuáles son las funciones generales de esta microbiota? Uno sería la estimulación del sistema inmunológico y protección del huésped ante la invasión de ciertos microorganismos, lo que les decía hace rato, ¿no? Que muchos de estos frenan digamos, la invasión de otros microorganismos patógenos, por ejemplo, a nivel del tubo digestivo. Lastimosamente, los hábitos alimentarios, digamos, malos, esos de que algunos dicen, como todo, nada me hace daño, y no lo dicen solo por lo que comen, sino porque no tienen higiene, porque no son cuidadosos en ese sentido. Pueden comer alimentos de toda clase y además contaminados, pues la flora microbiana normal que posiblemente podrían tener buena en su intestino, pues son avasallados por la gran cantidad de los patógenos, y esta microbiota no es suficiente como para luchar contra esos, ¿no? Pero de todas maneras siempre va a tratar ese es su papel, protegernos, ¿no? Ahora, el hecho de que nosotros rompamos esa relación es otra cosa, ¿no? Tiene una función defensiva. Luego también muchos microorganismos a nivel del tubo digestivo también mejoran la digestión, ¿no? Algunos son capaces de hidrolizar fibra o mucopolisacáridos, eh, eh, tratar de fermentarlos para que puedan ser absorbidos. Hay otros microorganismos que sintetizan vitaminas, por ejemplo, el ácido fólico, el ácido nicotínico, o otras, a la vitamina E, y así, ¿no? También ayudan a la recirculación de ácidos biliares, aumento de la biodisponibilidad de minerales como el calcio, el hierro, el cobre, la regulación de la angiogénesis, que, entre otras funciones que tendrían estos microorganismos, ¿no? Y que, por supuesto, van a ayudar a modular y a preservar la salud del organismo humano. La evolución de la microbiota en las distintas etapas de la vida. Como les había dicho, comienza al nacer, ¿no? Y esto este desarrollo de los microorganismos dependerá de una cantidad de factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, ¿no? Los intrínsecos se hacen referencia a la carga genética heredada, el estado fisiológico y la nutrición endógena, es decir, desde el vientre, ¿no? Y los factores extrínsecos serán el parto, como ya les había hablado, los hábitos alimentarios instaurados desde la infancia temprana, es decir, nunca va a ser igual un niño alimentado con leche materna que un niño alimentado con leche de tarro, ¿no? O otra leche. La carga microbiana del ambiente al que se expone el individuo, principalmente en la niñez, el nivel de estrés durante todo el proceso de desarrollo y de la vida entera, el desarrollo de la pubertad,
e incluso el consumo regular de medicamentos, antibióticos, antiinflamatorios, laxantes, antiácidos, sin mencionar la progresiva senescencia de la vejez. Todos estos son factores que de alguna manera desequilibran o pueden ser, ojalá fueran positivos, pero muchas veces son negativos si no los manejamos correctamente. El consumo de antibióticos regularmente, si son desde más pequeños, es cada vez peor porque mata a su flora microbiana natural que tienen en tubo digestivo principalmente, ¿no? Todos estos factores pueden conducir al fenómeno de la disbiosis, ¿no? Que ya hemos visto que es la alteración de la composición y funciones de los microorganismos, ¿no? El cual consiste en alteraciones cualitativas o cuantitativas de la microbiota del estómago, el intestino o el colon, que produce un sobrecrecimiento o una reducción de la microbiota e impacta de forma considerable sobre su propio equilibrio, volviéndola más o menos estable a la par que se favorece o no la emergencia de los patógenos oportunistas, ¿no? Entonces, es re importante considerar el tipo de alimentación desde que nacemos, no olvidarse de hacer tomar al bebé el calostro, tenerlos de forma natural, alimentarnos con leche materna, seguir los consejos de que el bebé hasta por lo menos 5 o 6 meses su único alimento es la leche materna, luego ir introduciendo alimentos poco a poco, etcétera. Por eso, de alguna manera, todo esto influye y evitar el consumo de antibióticos, bueno, incluso en los adultos, antiinflamatorios, laxantes, antiácidos y demás, ¿no? Esta también es un gráfico que me gustaría que vean de la cantidad y concentración de microorganismos por especie según la edad. Después con un poco de tiempo ustedes van a analizar este gráfico que también me parecía muy interesante. Bueno, aquí también remarca la evolución de los microorganismos en las diferentes etapas de la vida, ¿no? Porque es importante destacar que para la modulación de la microbiota intestinal existen agentes bioterapéuticos, como son los probióticos, prebióticos, probióticos y simbióticos, ¿no? Los cuales son herramientas útiles para mantener el equilibrio armónico de la microbiota a través de la dieta, desde el nacimiento. Justamente qué elementos son pues el calostro de la leche materna, todo está hecha para preservar a los probióticos que existieran, ¿no? Después, esto consiste, dice, no solo en sus propias células somáticas, ya que el feto humano en condiciones normales está libre de microorganismos, pero durante los primeros años de vida y desde el parto va colonizando en función de las bacterias con las que se va a encontrar y va a empezar a formar su propia comunidad microbiota, ¿no? Por eso es importante, ojalá ustedes puedan complementar el tema con una revisión bibliográfica de cuál debería ser, digamos, los consejos que deben seguir y la alimentación, sobre todo dirigirse a la alimentación desde el vientre hasta durante la primera infancia, sobre todo. La colonización intestinal es un proceso dinámico que está influenciado por factores como la edad, la gestación del recién nacido, el tipo de parto, la alimentación del neonato, el uso de la antibioterapia en la madre o en el niño. Por eso les decía, aquí está justamente todo lo que siempre y varias veces he repetido de la importancia de un parto normal, el consumo de la leche materna y demás. Posteriormente, la evolución de la microbiota va ligada al régimen alimentario del niño, ¿no?
Durante los primeros meses solo tomará leche, luego para que se establezcan los lactobacillus, que son, o las bifidobacterias, ¿no? Esto le va a dar posibilidades al niño de evitar asmas, alergias o problemas, incluso a futuro. La maduración del tubo digestivo acompañado de una buena flora microbiana desde que nace, eso le da garantizado hasta más, se ha visto en estadísticas, hasta más de un 30-40% de posibles enfermedades en su edad adulta. Miren qué importante había sido eso, ¿no? En 5 a 6 meses empezar ya con toma de papillas, ¿no? Y otros polisacáridos que promuevan la colonización de bacterias firmicutes, ¿no? Para ir mejorando, seguimos tratando de darle condiciones para que ese cuerpo resista más tiempo, ¿no? Y bueno, aquí tienen otras variedades, otros ejemplos de purés de verduras, multitud de polisacáridos complejos que va a promover el desarrollo de otro tipo de bacterias que son importantes para, digamos, evitar problemas. Fíjense el contacto cuando ya el niño es más grandecito, con carne, yema de huevo, pescado, que son ricos en proteínas de otros animales. Esto va a provocar la colonización de Escherichia coli y otras probacterias. No estoy diciendo de que estos cambios van a alterar su dieta adulta, y va a predisponer a ese bebé también para su flora microbiana a lo largo, ¿no? Y eso mejor si es más tarde y se va a cementar o se va a consolidar esa dieta de la primera infancia a los 2 años, ¿no? Y no quiere decir que no coma carne, porque si un pediatra escucha que yo estoy diciendo no, que no coma estos alimentos, pero de todas maneras es importante, y no sé si hay investigaciones sobre qué cantidad, bueno, también dependerá qué tipo de carne, digamos, de la asepsia de estos alimentos, no tener precaución en el tipo de pescado que van a comer, de los mismos huevos, por si acaso la cáscara no es impermeable. Si una gallina está enferma, por ejemplo, con salmonela, claro que contagia al que come el huevo, si no ha sido, digamos, el huevo lavado inmediatamente y demás, o que ya ha pasado la bacteria al huevo. Entonces, todas esas cosas que no lo tomamos en cuenta son factores que a la larga pueden tener repercusión también en la salud, ¿no? Después, las superficies epiteliales del cuerpo están expuestas a gran cantidad de antígenos, en particular la asociada al tracto gastrointestinal, por lo cual se requiere una protección continua y eficaz, ¿no? que afortunadamente es otorgada por los sistemas inmunitarios, tanto innato como adaptativo. Entre los mecanismos más resaltantes para lograr estos objetivos se encuentran su distribución anatómica distintiva, la especialización relacionada a la captación de antígenos, la modulación de respuestas efectoras, reguladoras que evitarán el daño tisular masivo ocasionado por el establecimiento de una respuesta inflamatoria inadecuada frente a antígenos propios de la dieta o otros antígenos inocuos, ¿no? Es decir, es importante respetar desde que nacemos la alimentación, que juega un papel re importante. No, algunas veces veo a las mamás que a niños pequeñitos, hasta de meses, le están haciendo probar Coca-Colas, que le están dando la carne que está comiendo, le hacen chupar con su mano o de su misma boca están sacando a la mamá para darle. No estoy diciendo que sea que se va a morir el niño, ¿no? Pero estamos transmitiendo elementos que de repente puedan ser desfavorables para el crecimiento de las bacterias benéficas que está tratando de implementar y aumentar ese niño a esa edad.
Por eso hay que ser cuidadoso, hay que respetar lo que es del niño, no tenemos por qué estar haciendo esas cosas. Entonces, todas esas actividades que no son controladas pueden tener después, sin que nos demos cuenta, efectos, ¿no? El epitelio intestinal también contribuye de modo crítico a la inmunidad innata de las mucosas, cumple la función de barrera natural y reduce el ingreso de antígenos desde la luz, pues está formado por una variedad de células selladas entre sí mediante uniones estrechas para evitar que pasen sustancias ni microorganismos patógenos, ¿no? Eso, bueno, las benéficas propias de la inmunidad innata están citoquinas, glucoproteínas que forman el moco protector, péptidos antimicrobianos, es decir, tiene una serie de elementos que van a ayudar a la protección de estas zonas y permitir el desarrollo adecuado de la microflora natural benéfica en contra de los patógenos. La inducción de respuesta inmune adaptativa también requiere que los antígenos presentes en la luz intestinal puedan ser reconocidos adecuadamente por los linfocitos T y B, que están organizados en compartimentos anatómicos definidos a nivel subepitelial. Fíjense cómo por eso es que ahora tiene tanta importancia el estudio, porque no solamente es que va a favorecer, digamos, la asimilación y la nutrición y proteger el tubo digestivo, sino que estos están relacionados con el sistema inmunitario de la persona, ¿no? Que el desarrollo, la concentración de células de defensa en ese organismo inmunológico fuerte va a hacer frente a cualquier tipo de patología después a futuro. A eso me refiero, ¿no? Neutraliza toxinas, bacterias, virus y demás. Luego, que a nivel del tracto gastrodigestivo hay más de 500 especies diferentes de bacterias, ¿no? Aquí están las concentraciones aproximadas. En el duodeno una densidad de 10 a la 3 células por ml, en el yeyuno 10 a la 5 y en el colon es donde más hay, 10 a la 12 células, 10 a la 12 bacterias por cada célula, ¿no? Por ml de células, perdón. Entonces, la zona con más bacterias es el colon y allá también se pueden realizar procesos finales de digestibilidad de hidratos de carbono complejos como restos de fibra, algunos lípidos y demás. Luego aquí hay un cuadro, una presentación para ver el tipo de bacterias en diferentes lugares del tubo digestivo. En la boca abundan más bacterias, protozoos y levaduras, ¿no? Esto también tiene que ver con los caries dentales o problemas dentales, ¿no? Y levaduras que son causantes de las aftas que aparecen en las mucosas de las personas que son inmunodeprimidas, ¿no? El tipo de microbiota que tiene a nivel de la boca. En el esófago generalmente no existen colonias de bacterias porque es una parte muscular y que generalmente sirve solamente de tránsito desde la boca hacia el estómago, ¿no? Entonces, pero también pueden haber, puede cuando hay alteraciones de la musculatura de esta parte del tubo digestivo, pueden haber regurgitaciones de comidas y arrastrar microorganismos. El estómago, generalmente aquí hay lactobacillus, sin embargo, también hay otro tipo de, como hemos visto en las gráficas anteriores, y lo interesante del estómago es el pH, ¿no? El pH tan fuerte que generalmente es de 2 y cuando hay segregación de ácido clorhídrico que es necesario para procesos de digestión de proteínas principalmente,
este pH tan ácido elimina a las bacterias de este lugar, que tiene también su ventaja porque elimina sobre todo a las bacterias que acompañan a los alimentos, y muchas de ellas pueden ser patógenas, ¿no? En el intestino delgado, en la primera parte del intestino delgado, en el duodeno, la microbiota es más escasa, hemos visto la cantidad. Sin embargo, hay Streptococcus, Lactobacillus, E. coli, Escherichia, perdón, no E. coli, sino Corynebacterias, otro tipo de Escherichia, ¿no? En el ayuno ya van aumentando la flora microbiana para concentrarse en el intestino delgado, donde está la carga microbiana más grande. También, además de bacterias, hay arqueas, hay hongos, hay levaduras, hay protozoarios, ¿no? Los más abundantes son firmicutes y bacteroides, ¿no? Y actinobacterias. Está la concentración de cada uno. Este lugar, el tubo digestivo, aquí también es un cuadro de distribución de las bacterias, como habíamos medido en el estómago, casi no por el pH, pero sí es mucho más abundante en el tubo digestivo, principalmente, en el intestino, principalmente en el colon, ¿no? Aquí, ustedes saben, esta última parte del intestino, el ritmo del peristaltismo va disminuyendo. Aquí es un poco más, ¿cómo se dice? Está más, la carga microbiana más concentrada, y es re importante porque termina diversos procesos de digestión y asimilación, ayuda también a procesos de asimilación de nutrientes. ¿Cuál es su aporte de la microbiota a la inmunidad del sistema inmunitario? Sobre todo refuerza la actividad principal de barrera inmunitaria y protege la integridad de las mucosas, ¿no? Evita, el tubo digestivo es realmente, yo creo que uno de los más importantes en el cuerpo humano, porque es el que evita que lo externo ingrese a la parte interna de la barrera de protección, una barrera de protección muy importante, así como también lo es la piel, pero esto a medio interno es muy importante. Refuerza la actividad de barrera inmunitaria a través del antagonismo microbiano, ¿no? Trata de eliminar a los patógenos y los genes de los microorganismos, digamos, que son propios de esta región, estimulan ese sistema de barrera protectora inmunitaria. Y se realiza a través de tres mecanismos: la colonización, la producción de compuestos antimicrobianos y la coagregación de los patógenos, ¿no? En la colonización, de manera tal que el establecimiento de patógenos solo ocurra cuando se ha eliminado la misma o cuando se produce una invasión extraordinariamente numerosa, es decir, que haya demasiada concentración de bacterias patógenas que ganen a las que están, a las buenas, digamos, ¿no? A las propias del individuo, ¿no? Como es, por ejemplo, cuando ese tubo digestivo es limitado o disminuido por el consumo de antibióticos, o en casos de que la carga de bacterias sea demasiado alto, como en el caso de la cólera o toxinfecciones como salmonelas, digamos, ¿no? Después, en cuanto a la producción de compuestos antimicrobianos, el consumo exagerado de antibióticos, ¿no? Que se encuentran, ya sean ácidos, aguas oxigenadas, ¿no? Bactericidas, proteínas que forman poros en las membranas o inhiben la síntesis de la pared, ¿no?
bacteriana, el consumo frecuente de antiácidos, que es muy frecuente en las personas, chupan pastillas, toman tantos medicamentos antiácidos hay que no podría alcanzar de nombrarlos, evitan secreciones de algunas sustancias, ¿no? Después, la coagregación de los patógenos. Esto hace referencia a algunos miembros de la microbiota se pegan a los organismos extraños e impiden su unión a la mucosa. Es un mecanismo de defensa que tiene esto, ¿no? Claro que si la cantidad de estos patógenos es exagerado, no va a poder y van a empezar a colonizarse, ¿no? Pero si tenemos un buen número de bacterias, aunque hay que recordar que los probióticos, las bacterias buenas, digamos, del tubo digestivo, aunque sean mayoritarias, son mucho más débiles que los patógenos, ¿no? Después, diversos estudios han demostrado el papel de refuerzo de la barrera inmunitaria que ejerce la microbiota normal. Sin embargo, todavía no está bien definido. Sus mecanismos, por eso, son objetos de investigaciones actuales. Después desempeña un papel decisivo en la formación y regulación del sistema inmune. Eso es lo más importante y por eso está causando tanta revolución su estudio. Porque se ha visto la repercusión que tienen esta acción de estimular el sistema, de no solo estimular, sino de regular el sistema inmune, ¿no? Luego también que la cantidad y calidad de la microbiota puede estar íntimamente relacionado con el número, tamaño, estado de activación de los elementos que conforman el sistema inmune, tanto innato como adaptativo. De ahí la importancia también de la microbiota, ¿no? La activación crónica y novedosa de la mucosa intestinal con antígenos entéricos condiciona el estado activado fisiológicamente normal en los sitios inductores, placas de Peyer, folículos linfoides, seguramente no solamente van a ver en microbiología, van a ver en inmunología también el papel, ¿no? Me imagino. ¿Están viendo en inmuno también? Porque es un tema que debería ser tocado, inclusive en farmacología. En inmunología vimos, doctor, no en microbiología, me confundí. Pero vimos muy por encima, no tanto a profundidad. Porque ahora son temas de revuelo. Esto es lo que más deberíamos estudiar, ¿no? Porque por el rol protagónico de los hallazgos últimos de, por ejemplo, cáncer de pulmón, que la causa principal está en desequilibrio de la microbiota. Y tratamientos para el cáncer, ya experimentales hay muchos. Una colega mía, una ex alumna, que es mi amiga y vive en Bélgica, se casó con un belga, ya hace muchos años, ella trabaja como bioquímica en Bélgica, ha revalidado su título, ha estudiado el idioma, porque ella vive en la parte flamenca, donde habla Dutch, que es el holandés, es una mezcla de inglés con alemán, más difícil, ha estudiado 1 año y medio en la Universidad del Idioma, le han convalidado y demás. Ella, por ejemplo, ha tenido un cáncer que no estaba respondiendo a los tratamientos de quimioterapia y ha entrado a un sistema de los estudios que están haciendo de tratamientos del cáncer con probióticos y ha salido del cáncer. Ahora está libre de cáncer gracias a ese tratamiento experimental. Y no solo ella, hay muchísimas personas que están dentro de estos sistemas novedosos de tratamiento. Claro que ha sido largo, ha durado y hasta ahora tiene tratamiento de mantenimiento con probióticos, pero su tratamiento creo que ha sido casi 2 años. Han bombardeado con, no sé, alrededor de
ella me ha dicho unos 250 tipos de microorganismos en dosis altas, pero ha logrado salvarse de un cáncer, imagínense, de un cáncer que allá mismo estaba siendo tratado con quimio y radio y no respondía. De ahí que estos temas, por favor, léanlo. Si ustedes pueden complementar, sería mejor. Ustedes saben que en las exposiciones de los docentes tratamos de hacer un resumen de lo que creemos más importante, pero no es tan completo, ¿no? Entonces, esto es súper importante. Desempeña el papel decisivo en la formación y regulación del sistema inmune. De ahí que muchas enfermedades, uno es el cáncer, otras enfermedades como autoinmunes que están apareciendo, están siendo tratadas también con terapia de microorganismos. Finalmente, esto ya he dicho, creo, ¿no? Que la actividad crónica y novedosa de la mucosa intestinal por antígenos entéricos condiciona el estado activado fisiológicamente normal de los sitios inductores, ¿no? Pues ocurre el reconocimiento rápido de sus componentes antigénicos estructurales mediante receptores expresados una gran cantidad y variedad de células que conforman la primera línea de defensa y su presentación a otras más especializadas, ubicadas en comportamientos anatómicos. Justamente a raíz de esto último, es que hay muchísimos trabajos de alta investigación a nivel de enfermedades autoinmunes y sistema inmunitario. Por eso, este debería ser un tema muy importante en inmunología. Bajo este contexto de la inmunotolerancia es que precisamente tiene lugar la exposición continua a una carga antigénica abrumadora, presentada por bacterias de la flora y antígenos alimentarios, sin que por ello se desencadenen reacciones inflamatorias que lesionarían al tejido intestinal propio. Aunado y en refuerzo a lo anterior, la colonización de la microbiota del sistema gastrointestinal es necesaria y constituye prácticamente un órgano adicional para el cuerpo humano. Así de importante es, por eso lo había puesto en este remarco. Bueno, aquí ya son ejemplos de algunos estudios. Por ejemplo, se ha comprobado que lactobacillus y bifidobacterias confieren beneficios a la salud gastrointestinal, ¿no? Y aquí están algunos tipos de bacterias que por eso ya Estados Unidos y otros organismos de la Comunidad Europea los consideran inocuos y están de venta libre, ¿no? Estos grupos microbianos son utilizados como probióticos, ¿no? Están dentro de las cantidades adecuadas que confieren beneficios para la salud del consumidor y además se ha probado que hay ausencia de virulencia, que tienen adaptación a las condiciones de la cavidad diana, una buena adherencia al epitelio que la recubre, generación de sustancias antimicrobianas y ausencia de resistencias, y son de venta libre. Hay otro estudio de que el Helicobacter pylori, que ya saben que produce gastritis, úlceras, cáncer y demás, han sido tratados con algunos tipos de bacterias como las ácidos lácticas, bifidobacterias, lactobacillus salivaris, lactobacillus acidófilos. Aquí hay otras especies como las S. Boulardi y la Lactobacillus casei, que en tratamientos incluso de pacientes pediátricos con Helicobacter pylori han tenido efectos positivos. Entonces, estos, por ejemplo, ya son microorganismos que se pueden consumir y utilizar en tratamientos ya específicos, como por ejemplo, en este caso, el Helicobacter pylori. Y con eso he terminado este tema, chicos, que espero les haya gustado. ¿Hay alguna pregunta?
Sí, doctora, yo tengo una duda. ¿Sí? Entonces, doctora, ¿es bueno el yogur con probióticos? Es bueno. Es bueno, pero lastimosamente voy a dar los probióticos del yogur, los lactobacillos, son muy, ¿cómo les diría? Delicaditos, esa sería la palabra, muy delicaditos. Son muy pocos los yogures que en un tiempo, digamos, de 10 días o 15 días que pueden estar en anaquel, siguen vivos sus probióticos. Yo he hecho un trabajo de investigación y he producido un probiótico con un chico de agronomía. Usted ha sido elaboración de un yogur probiótico con prebiótico. El prebiótico, ustedes saben que es el alimento del probiótico. Y ¿qué ha hecho este chico? Hoy hemos usado como prebiótico el jarabe de yacón. Ese jarabe de yacón que le daba además sabor y dulzor al yogur, ¿no? Y allí cultivábamos las bacterias probióticas y él contaba las bacterias en cámara de Neubauer, las de sangre, ¿no? Ustedes conocen de laboratorio, cuánto tiempo vivían las bacterias según la concentración del prebiótico que usábamos y hemos comparado con otros yogures del mercado. Y lastimosamente muchos, yo no, por ética no digo qué marcas de yogures con probióticos no tenían ningún probiótico vivo. Posiblemente cuando lo hicieron tenía, pero en el momento que nosotros hemos hecho el estudio, no había. Y uno de los mejores era el de leche Pairumani, el yogur con los probióticos de leche Pairumani. Con eso les digo todo. Entonces, ellos no usan prebióticos, ¿no? Pero por lo menos su carga de probióticos era más alta y tenía un buen número, pero los demás, algunos no tenían nada, pero reciben el nombre de yogur con probióticos. Son bien delicaditos. ¿Alguna otra pregunta? Pero Doctora, buen sí, día. ¿sí? Y doctora, el uso de los probióticos que venden, o prebióticos creo que es que venden en sobrecitos, ¿es Uh-huh. lo mismo que lo del yogur? No es lo mismo, porque no sé qué probióticos dirá en el sobrecito, porque hay varios tipos, ¿no? Pero esos probióticos en sobrecitos o en cápsulas que ahora están vendiendo, si están dentro de la norma, no cualquier marca, ¿no? Están en las farmacias, quieren decir que están aprobados por la FDA y demás, sí se pueden consumir y son buenísimos porque justamente ahora, si ustedes se fijan, los niños que frecuentemente tienen diarreas, a los niños que frecuentemente se resfrían y les dan antibióticos, los pediatras, los buenos pediatras, les recomiendan que por lo menos una semana o un mes consuman los probióticos. Lastimosamente no son tan baratos en nuestro medio, en otros países son más económicos, pero hay que hacer el esfuerzo y hay que darles. Y ustedes adultos también, si han recibido una temporada larga de antibióticos, sería recomendable que consuman probióticos como terapia adicional para repoblar, pero no olvidarnos de que si seguimos con una mala alimentación y demás, los probióticos no van a vivir. ¿Por qué? Porque son lábiles, son muy sensibles. Por eso la importancia de hacer que con los que nacemos, esos vayan siendo reforzados, que nuestra dieta no sea pues como todo, nada me hace daño, ¿no? Quiero decir, no, porque algunos dicen, ay, ¿por qué eres tan exagerada? Comí nomás con esta cuchara o un plato sucio o del mercado donde le está cayendo la tierra. No es por ser melindrosa, es por cuidar el tubo digestivo, ¿me entienden, no? Tampoco que sea estéril, ¿no? Porque más bien el choque con una cantidad chiquita de algunas bacterias refuerza
tu crecimiento y tu sistema inmunitario. Pero tampoco una exageración de que me coma cualquier cosa, a eso me voy. Y además, para tener el efecto del yogur con probióticos, tienes que consumir por lo menos un año. Si tomas unos días, no hace nada. Las bacterias que hay en tu barriga, que en nuestro medio que tenemos colis y no sé qué cosa, se mueren, pues las buenas. Pero por eso, desde jóvenes, desde niños, jóvenes y demás, debemos tratar de preservarlos. Ahora, si ustedes tienen plata, sería bueno tener una suplementación con probióticos. Continuo, además de su dieta adecuada. Y leer la lista hasta de tareas. Pueden hacer un listado de por lo menos unos 25 productos alimentarios que sean ricos en prebióticos. Tarea, anótense. 25 productos alimentarios ricos en prebióticos. Es decir, que mantiene a los probióticos, prebióticos. El yacón es uno. ¿Comen yacón? Ninguno debe comer. ¿Alguien de ustedes come yacón? ¿Conocen el yacón? Ni siquiera lo conocen, creo. Sí, es parecido a una papa. Una papa dulce. Ese es rico. Tiene oligofructosacáridos. Esos son prebióticos, ¿no? El consumirlo y es barato. En esta época sería interesante comerlo seguido. No es feo. No es rico, pero tampoco es feo. Y así como eso me van a hacer una lista de 25 productos. Hay varias hojas que son ricas en prebióticos. ¿Está bien? Bueno, con eso he terminado. Creo que ya es las 9 en punto. Tengo que volar a agronomía. Un ratito ir a firmar a bioquímica, lo que ayer nos pasó clases. Y de esta clase y después fugarme a bioquímica. A agronomía, perdón. Y cualquier duda que tengan ustedes que son mis alumnos en práctica, pregúntenme, chicos, ¿ya? La próxima clase ya empezamos con metabolismo de hidratos de carbono. ¿Alguna pregunta más? Doctora, Uh-huh. y las personas que, digamos, hay personas que sufren de estreñimiento y utilizan ya sea productos naturales o procesados para producirse las diarreas, ¿no? Para poder evacuar. Sí. ¿Afectarían algo a la flora microbiana, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Esos medicamentos que a la fuerza te hacen ir al baño dañan también a los probióticos. Más bien deberían tratar de hacer un tratamiento con probióticos, con lactobacillus o acidófilos. Los acidófilos como probióticos son muy buenos para mejorar la digestibilidad y de manera natural. En vez de tomar eso solamente cuando cada vez que se estreñe, debería tomar por lo menos unos 3 meses de probióticos. Unos 2 o 3 al día, comprimidos de eso. Y vas a ver cómo su flora microbiana y además su intestino va a empezar a funcionar mucho mejor. Se va a sentir mejor porque el estreñimiento es una causa de muchas enfermedades, chicos. No solamente el malestar de no entrar al baño, tiene consecuencias graves. Claro que eso está acompañado de tomar un poco más de agua y comer verduras y estos alimentos prebióticos que les estoy diciendo que van a hacer el listado. Bueno, ahora sí me voy, chicos. En clase me van a seguir preguntando de los temas que hemos visto, ¿ya? Chao, chicos.
Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctora.